Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hablar de algo que es muy candente, que es el tema del día y de los pasados días, y es de las contradicciones que ha habido entre varios ministros del gobierno de España, esta vez entre ministros del mismo color, es decir, ministros del mismo partido político, que han sido entre la ministra de Defensa Margarita Robles, el ministro de Interior, Marlaska, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Miguel Ángel Víctor Torres, que, bueno, como ya sabréis, han estado contradiciendo en cuanto al tema del Centro Nacional de Inteligencia. Si el CNI había recogido y mandado información al gobierno de España en los días y semanas anteriores a la invasión de Ceuta. ¿Por qué este tema es tan polémico? Pues porque evidentemente si se descubre que el CNI envió una alerta de que esto podía pasar y no se tomaron medidas, podría ser pues algo bastante preocupante, ¿no? En este vídeo vamos a explicar qué es lo que ha pasado, cuáles han podido ser las hipótesis de lo que realmente ha pasado, porque hay varias. Vamos a entrar en el trabajo de Rudi Andeweg, que explica un poco estos problemas que parece haber de vez en cuando dentro de los ministros. Y nada, quiero empezar con un concepto que se llama concepto de responsabilidad colectiva, que no solo es un concepto político, también vale para la empresa, para las familias, para los sindicatos, para las asociaciones, los colectivos. Y este concepto de responsabilidad colectiva en este caso sería que todos los ministros, y pasa en casi todos los gobiernos, todos los ministros se respaldan y apoyan públicamente a pesar de que en privado puedan tener diferencias con lo que X o Y ministro está defendiendo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues es evidente para dar de cara al público una unidad de fortaleza, unión, y de que todos están remando en una dirección continuada, ¿no? En una dirección o que todos están a la vez remando hacia el mismo sitio. Y alguno dirá, bueno, pero aquí esto no es lo que ha pasado. Efectivamente, aquí se ha roto este concepto de responsabilidad colectiva, que es muy importante para mantener cualquier empresa, gobierno, sindicato unido, ¿no? Porque si se empiezan a disputar, contradecir los ministros de tu propio gabinete, pues eso va a acabar en problemas, obviamente. Y algunos dirán, no, pero es que antiguamente ya se han peleado o contradicho o señalado ministros de Sumar y del PSOE en anteriores ocasiones. Sí, pero ese tipo de disputas se les conoce como desacuerdos públicos controlados. Esto siempre pasa cuando hay gobiernos de coalición. ¿Por qué? Y veréis que es entre Sumar y PSOE, no como ahora, que es entre PSOE y PSOE. ¿Por qué pasa esto? Pues evidentemente es con un fin electoral. Te tienes que diferenciar del partido con el que gobiernas, aunque estés gobernando con él. ¿Por qué? Porque si no el votante puede decir, pues voto al partido grande, ¿no? El partido Sumar se ha de diferenciar del partido PSOE si quiere que sus votantes le sigan votando, ¿no? Porque podría llegar al punto en el que un votante típico de Sumar dijese, ah, bueno, pues si están siempre de acuerdo, hacen lo mismo, pues ya voto directamente al PSOE, ¿no? Entonces, esto suele pasar, se ha visto en los gobiernos autonómicos de PP y Vox, es probable que lo veamos si hay un futuro gobierno de PP y Vox, y en ocasiones han llegado a destruirse gobiernos por este tipo de cosas, que entonces ya dejan de ser desacuerdos públicos controlados, dejan de ser descontrolados. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es cuando hay contradicciones sobre los hechos básicos de una crisis de la magnitud de Ceuta. ¿Cuáles son esos hechos básicos? Saber si sí o si no el Centro Nacional de Inteligencia había enviado por los canales oficiales o los canales que tenga este tipo de servicios de inteligencia información al gobierno de España, a diferentes ministerios o por lo menos al Ministerio de Defensa. Se había enviado la suficiente información para poder prever esto, y en caso de que se haya enviado esa información, ¿cómo se ha repartido esa información? ¿Cómo se ha coordinado esa información entre los distintos ministerios? Así que, ojito, aquí ya voy a entrar en la obra de Rudi Andeweg de 1988 que se llama Centrifugal Forces and Collective Decision Making, The Case of the Dutch Cabinet, como decía, de 1988, en el cual en esta obra explica cómo la toma de decisiones
dentro de un gabinete ministerial, ¿no? De un gabinete de gobierno, puede crear fuerzas centrífugas a diferentes velocidades entre esos miembros del gobierno que puedan acabar desestabilizando ese propio gobierno. ¿Y eso por qué sucede? Pues sucede por dos fuentes diferentes. Tenemos la fuente A, que son los intereses del propio ministerio, es decir, el propio funcionamiento funcionarial del ministerio con sus diferentes departamentos, ¿no? Sería una función más de gobierno, ¿no? Pues estamos hablando de burocracia, las prioridades del ministerio, que no todos los ministerios tienen las mismas prioridades, la distinta información que tienen esos ministerios, que no todos tienen la misma información, cómo se coordinan con otros, los departamentos, los funcionarios, eso es una de las fuentes de conflicto, ¿no? Y luego tenemos la fuente B, que es la que tiene conflicto con la fuente A, que son los intereses políticos de partido y personales de los ministros. No tiene por qué, y casi nunca va, de hecho, el interés ministerial de este ministerio tiene que ejercer esta función al interés político del ministro, que es igual el día de mañana yo quiero ser presidente o yo quiero hacer esto para ganar unas próximas elecciones. O sea, no tienen por qué ir de la mano. Aquí es cuando se generan este tipo de problemas contradictorios dentro de los propios ministerios y entre sí, que son las fuentes de conflicto. Es decir, que Defensa, el Ministerio de Defensa de Margarita Robles y el Ministerio de Interior de Marlaska observan la misma crisis desde dos estructuras burocráticas diferentes. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que Defensa se informa o obtiene información a través del Centro Nacional de Inteligencia, que es el que recaba esa información. Sin embargo, Interior, a través de la policía, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de la policía, digamos, es el que ofrece una seguridad fronteriza. Y luego vamos al tercer ministerio, al de política territorial, que a través de la delegación de gobierno administra las competencias territoriales. Entonces, estamos hablando de tres maneras diferentes de obtener información y tres maneras diferentes de actuar con esa información. Es decir, pueden recibir información diferente o, en el caso de no ser diferente, interpretarla de manera diferente. Aquí es donde vienen todos estos problemas. Claro, esto da a que haya mala comunicación dentro del Ejecutivo, que es lo que está pasando claramente. Cuando tienes a dos ministros importantes contradiciéndose públicamente, pues es chungo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues yo tengo tres hipótesis. Vamos a ir con la hipótesis A. Pues ya os digo que para mí la hipótesis C es la más probable. La hipótesis A, ¿cómo la he llamado? Diferencia informativa. Robles, la ministra Robles recibió información del CNI que Marlaska no, que el ministro de Interior no. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que evidentemente hay un fallo de coordinación interministerial. Es decir, ¿cómo es posible que uno sí y el otro no, cuando las competencias, en este caso, de una posible entrada al territorio español, una posible invasión, ocupen a varios ministerios? Tiene que haber una comunicación interministerial, ¿no? Eso podría ser una de las cosas que ha pasado. Hipótesis B. Pues que tanto Robles como Marlaska obtienen la misma información, tienen la misma información, pero la interpretan de manera diferente. Por ejemplo, la ministra Robles tiene información del CNI, la considera información crítica, importante, y sin embargo la consideración de Marlaska es que no es una información crítica importante. Entonces por eso Marlaska dice, no, a nosotros el CNI no nos ha dicho nada de que iba a haber una invasión, y Robles dice, sí, a nosotros el CNI nos avisó de que algo estaba pasando. Claro, aquí hay un problema mucho más gordo, porque ya no es un problema de que haya un fallo de coordinación interministerial. Es un problema de cuando teniendo la misma información se interpreta de maneras diferentes. Esto es muy chungo. O sea, es muy chungo básicamente porque no se pueden solucionar problemas si la resolución de estos se basa en la interpretación de diferentes grupos ministeriales. O sea, claro, da a error
da a problemas de conflictos interpretativos dentro del propio Ejecutivo. Es que es una locura. Y luego llegamos a la hipótesis C, que yo creo que es lo que ha pasado. Es lo que yo creo, no estoy asegurando, pero es lo que yo creo que ha pasado. Y esta hipótesis la he llamado disputa de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos sabían más o menos lo mismo, es decir, todos más o menos tenían la misma información a través de cómo recogen burocráticamente la información los diferentes ministerios, todos sabían más o menos lo mismo, pero cada ministerio está intentando esclarecer quién era el responsable de esa información y quién era quien tenía que actuar. ¿Qué significa esto? Que se están echando las culpas unos a otros. ¿Por qué se están echando las culpas a otros? Porque quieren evitar responsabilidades políticas y judiciales. ¿Por qué digo esto? Porque si se demuestra el día de mañana que el CNI evidentemente, efectivamente dio información a los ministros o a los ministerios, o por lo menos al Ministerio de Defensa, de lo que podía suceder y no se tomaron medidas en contra, si eso se confirmase, habría responsabilidades judiciales. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que están haciendo? Se están tirando el marrón, no. Digamos que yo soy el ministro de Defensa y le digo al ministro de Interior, no, tú a mí no me vas a joder judicialmente, por mucho que estemos en el mismo partido y seamos ministros y nos conozcamos más o menos. Esto yo creo que es lo que está pasando, conociendo el recorrido de este tipo de personajes o de la política española, digamos. Yo creo que es la hipótesis C. Bueno, ¿cuáles son los problemas a raíz de este tipo de hipótesis? Pues el primer problema es que hay un problema de coordinación, claro. Es decir, unos dicen que les llega información, otros dicen que no les llega información. Entonces, ¿por qué no se están coordinando entre ministerios para llegar a un acuerdo mutuo de qué significa esa información? No se puede estar interpretando cada uno la información que tiene. Tienen que llegar a un consenso, sobre todo cuando son varios ministerios los que están implicados. Porque esto no estamos leyendo una novela y estamos interpretando qué nos quiere decir el autor. Esto es un problema o una información que ha llegado y hay que actuar en consecuencia. ¿No? Eso de ponerse a interpretar, pues se interpreta en la filosofía o se interpreta en las ciencias políticas, podemos interpretar, pero si yo tengo que arreglar una puerta, no interpreto cómo la puedo arreglar. Hay 3 o 4 formas de arreglarla, se escoge una. No se puede interpretar cómo se puede arreglar una puerta, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo. Luego, 2, problemas de liderazgo. O sea, Presidencia no está consiguiendo que sus ministros tengan una misma narrativa, un mismo relato, una línea común de conversación. O sea, eso muestra una debilidad muy grande. Y más cuando queda un año para las elecciones. ¿Cómo es posible que tengas a ministros diciendo uno que sí, el otro que no, luego llega el otro, apoya a uno, luego llega Pachi López y dice que bueno, que igual los dos tienen razón, ¿no? Que igual los dos tienen verdad. Aquí sí que Pachi López está haciendo un ejercicio de interpretación, ¿no? En fin. 3. Problemas a raíz de esto. Conflictos burocráticos. Pues estamos viendo que la burocracia genera un tapón importante a la hora de resolver problemas nacionales o ministeriales o de gobernabilidad. 4. Conflicto político. Si esto sigue escalando, va a llegar al punto en el que solo pueda salvarse uno. Es decir, si Robles y Marlaska siguen que no ceden, porque es posible que Sánchez los reúna y diga, mira, tenéis que decir los dos lo mismo, lo que sea, pero los dos lo mismo. Si no ceden y sigue diciendo cada uno una cosa, uno de los dos va a tener que salirse, dimitir o que le expulsen. Entonces, pues hay un conflicto político aquí, ¿no? Y 5, conflicto de responsabilidades. ¿Por qué? Porque nadie quiere acabar preso. Siempre que sucede una crisis nacional, lo primero que van es a intentar echarle el marrón a otro. No, es que las competencias eran del gobierno, no, es que las competencias eran de la ciudad autonómica o de la comunidad autonómica. ¿Eso por qué se hace?
en vez de trabajar todos juntos? Porque no quieres tener luego problemas judiciales, como los ha tenido Mazón o como los va a tener muy probablemente Óscar Puente por lo de Adamuz. Así que bueno, aquí dejo yo un poco mi reflexión sobre lo que ha pasado, mis interpretaciones de lo que ha pasado. Está bien que yo interprete lo que pasa, no está bien que diferentes ministerios interpreten una misma información. Así que nada, espero que os haya gustado. Creo que ha sido un vídeo muy interesante y nos vemos en el próximo. Adiós.